Hola a todos, buenas noches, buenos días. Estamos de nuevo pues en esta serie de matemáticas dirigido pues hacia los alumnos de noveno grado y tratando siempre, continuando con el tema de inecuaciones. En un video anterior dimos la introducción al tema de las inecuaciones, explicamos, ¿verdad?, que las inecuaciones se diferencian de las ecuaciones por el símbolo de desigualdad que une las dos expresiones, ¿verdad?, que están ahí en este tipo de problemas. Para poder resolver inecuaciones, es importante y fundamental que entendamos los conceptos o puntos importantes, vale el juego de palabras, que voy a dar a continuación. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que prestemos mucha atención porque de la comprensión de estos puntos importantes viene toda la teoría o todo el procedimiento necesario para poder resolver inecuaciones sin ningún problema. Empecemos. El primer punto importante, el número 1. Los términos que suman o restan en uno de los miembros de la inecuación se pueden mover al otro miembro de la inecuación aplicando las reglas de transposición. Cuando estudiamos ecuaciones lineales sobre todo, aprendimos de que nosotros podíamos mover un término como en el caso de este ejemplo que tenemos aquí, 5, lo podíamos mover al otro miembro de la ecuación cuando veíamos ecuaciones. Ahora estamos hablando de inecuaciones, ojo, ¿verdad? Entonces, es igual con las inecuaciones. Podemos moverlo al otro lado de la inecuación, al lado derecho en este caso, pero de acuerdo a las reglas de transposición, si el valor es positivo, lo voy a escribir con signo negativo. Y al revés también es cierto. Si el número es negativo, lo movería con signo positivo. O sea, pasa con signo contrario. Eso es fundamental, uno de los puntos fundamentales de la solución de ecuaciones y también del tema que nos ocupa hoy, las inecuaciones. Escribamos aquí la observación. Cambió su signo. Cambió su signo. Y lo vemos, ¿verdad? Estamos aplicando ya ese término importante, ese primer término. Las reglas de transposición aplican para los valores o términos que queramos mover de un miembro de la inecuación al otro miembro de la inecuación. Y al hacerlo, lo vamos a escribir con su signo contrario. Perfecto. Si ya quedó claro eso, pasamos al segundo punto. Para eliminar el coeficiente distinto de 1 en la variable x, se divide por el mismo número a ambos lados de la inecuación. O sea que lo que vamos a ver ahora es que como nosotros queremos encontrar el valor de x en este caso, nosotros necesitamos que el coeficiente que está con la x es 1. El 1 ya sabemos que no se escribe, ¿verdad? Y para lograrlo, lo que vamos a hacer es dividir entre el mismo número que acompaña a la variable x, o sea, el valor del coeficiente. Dependiendo del número que sea, ese va a ser el divisor que vamos a utilizar. Ahora, al hacerlo, suceden dos situaciones. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera, si el número que agregamos en el divisor, o sea, en la parte de abajo, en el denominador de una fracción, es positivo, no va a cambiar el signo de desigualdad. O sea que voy a agregar, por ejemplo, aquí lo tengo, que es parecido a este que tengo arriba, ¿verdad? Es una continuación, de hecho. Si vemos acá, tenemos 3x mayor que negativo 3. Ya resolvimos el lado derecho en este caso. Entonces ahora doy el siguiente paso y quiero eliminar el 3. El 3 del coeficiente con x. Entonces, lo que hago es dividirlo entre el mismo número 3. Arriba hay un 3, abajo también tenemos un 3. 3 entre 3
nos daría 1, que es lo que yo ando buscando. Y al hacerlo en el lado izquierdo, también debo de hacerlo en el lado derecho. Ojo, debe ser en ambos lados de la inecuación. Si no, estoy alterando el resultado. Es importante que tengamos claro esto. Si yo divido entre 3, el lado izquierdo, también tengo que dividir entre 3 el lado derecho. Y como el número que agregué es positivo, no cambia el signo de desigualdad. Sigue siendo, en el caso aquí de esta inecuación, mayor que. Acá también sigue siendo mayor que. Mayor que. Ahora veamos el inciso B, o el segundo caso de esta situación. Si el número que agregamos es negativo, el signo de la desigualdad cambia de signo. O sea que ahora sí hay un cambio de sentido, perdón. Un cambio de sentido. Veamos. Tengo aquí un ejemplo. Negativo 5x mayor que 2. Como necesito yo eliminar el negativo 5 y que sea 1, obligadamente tengo que dividir entre negativo 5. Arriba tengo negativo 5 y abajo también. Y eso me va a dar 1. Pero, de acuerdo a la regla que estamos examinando aquí en la número 2, si agrego negativo 5 al lado izquierdo de la inecuación, también debo agregar el mismo número, negativo 5, al lado derecho. O sea que negativo 5 aquí en divisor y aquí también un divisor negativo 5. Para no alterar el resultado final. Ahora, como pueden ver, agregué un número negativo. ¿Qué pasa si el número es negativo? Dice que cambia de sentido la desigualdad. Veamos. 5x negativo mayor que 2 era originalmente. Al dividir entre negativo 5 a ambos lados, el sentido de la desigualdad se invirtió. Ahora ya no es mayor que, sino que es menor que. Claramente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Estos tres aspectos, si los manejamos muy bien, no tendremos ninguna dificultad para resolver problemas relacionados con inecuaciones lineales, ¿verdad? Desde luego vamos a poner en práctica esto a continuación y aquí les recalco, es importante que estos tres aspectos o estos dos aspectos los recordemos, los tengamos presentes. Bien, pongámoslo en práctica. Vamos a resolver estos dos ejercicios que tenemos aquí, estos dos ejemplos. Pongamos mucha atención. Vamos a aplicar lo que acabamos de explicar. Entonces tenemos acá 4x más 2 mayor que 18. El que voy a mover, primeramente voy a mover el 2, ¿verdad? Y lo voy a mover para el lado derecho de la inecuación. O sea, el miembro de la derecha. Y de acuerdo a la regla 1 que vimos, a la primera regla, como es positivo, al transponerlo, lo voy a escribir con el signo opuesto. O sea que ya no va a ser positivo, sino que lo voy a escribir con el signo negativo. ¿Lo ven? Era positivo, ahora es negativo. Vamos a resolver el lado derecho y nos queda 4x es mayor que 16, porque 18 menos 2 es 16. Pero ahora necesito eliminar el 4. Y vamos a aplicar entonces el inciso B de lo que acabamos de examinar. Voy a dividir ambos lados de la inecuación entre el mismo número. Y sería el número 4 porque yo necesito que aquí se haga 1. Entonces tengo que dividir entre el número que está arriba. O sea que aquí voy a escribir 4. Y como escribí 4 en el lado izquierdo de la inecuación, también debo agregarlo al lado derecho. ¿Verdad? Aquí estamos aplicando una propiedad de la desigualdad. Entonces, al aplicar ese divisor, yo puedo hacer esto. Elimino el 4 en el lado izquierdo. Y me queda 1, ¿verdad? 4 entre 4 es 1. Por lo tanto, puedo escribir x. El 1 no se escribe. Es mayor que, vamos a dividir 16 entre 4, que es una división exacta. Y 16 entre 4 es 4. Y como podemos ver, ya resolvimos esta inecuación.
Sencillo, ¿verdad? Dos pasos sencillitos. Ahora, observemos que no cambió el sentido de la desigualdad. ¿Por qué no cambió? Porque el número que agregué en el denominador es positivo. Ahí lo tenemos. No cambia el sentido de la desigualdad. Ahora resolvamos el inciso B. Vamos a ver qué pasa con el inciso B. En primer lugar, vamos a mover el 9, ¿verdad? Que es un término constante y no puede estar al lado izquierdo. Entonces lo tengo que mover para el lado derecho. Lo movemos y copiemos a continuación. Sería negativo. Sería negativo 5x mayor que 29. No cambia porque no lo hemos movido. Y el 9, si lo estamos moviendo, cambiaría de signo. Sería negativo 9. Resolvamos el lado derecho. Negativo 5x mayor que 29 menos 9, que es 20. Ahora voy a agregar, ¿verdad?, un divisor a ambos lados de la inecuación. Y en este caso el divisor sería negativo 5, porque es el número que necesito eliminar. Entonces aquí nos quedaría negativo 5 y aquí también negativo 5. Ah, ojo, pero entonces, ¿qué pasa con esto? Esa parte va a cambiar, debe cambiar su sentido, porque estoy agregando un número negativo en el divisor. Por lo tanto, en el siguiente paso, yo voy a hacer ese cambio de sentido, porque si no, entonces mi inecuación estaría incorrecta. Entonces dividimos aquí, o sea, eliminamos, y me queda x, y ahora sí cambia el sentido. Menor que 20 entre negativo 5 nos daría un número negativo, 20 entre 5 es 4. Negativo 4 es la respuesta. Entonces, como podemos ver en este segundo ejemplo, el sentido de la inecuación sí se invirtió. ¿Por qué? Porque dividimos entre un número negativo a ambos lados de la inecuación. Entonces, este punto importante lo vamos aquí a resaltar. Cambia el sentido de la desigualdad. Esto nos muestra una cosa importante, que es la que damos a continuación. La solución de una inecuación es el valor o los valores de la variable que satisfacen la inecuación. Y resolver una inecuación consiste en encontrar todas las soluciones. Nosotros aquí lo tenemos representado. Todos los valores mayores que 4 en el primer ejemplo son solución de la inecuación del inciso A. En el caso del inciso B, todos los valores menores que negativo 4 son solución de la inecuación del inciso B. Bien, ahora resolvamos otros dos ejercicios, agreguémosle un poquito más de dificultad, pero van a ver que no es la gran cosa, ¿verdad? Solamente un paso extra más que tenemos que dar. Pero es necesario para poder dominar este tema. Ahora bien, observemos que, en el inciso A tenemos 4x menos 9 menor o igual que 2x más 1. Necesito mover negativo 9, como hicimos en los ejemplos previos. Ah, pero también necesito mover 2x para el lado izquierdo. O sea que tengo que hacer un doble movimiento. Voy a mover negativo 9 para el lado derecho y 2x pasa para el lado izquierdo por transposición. Y la regla de transposición dice que pasan con el signo contrario. No se nos olvide cambiarle el signo. Ese es un error común que vemos entre los estudiantes. Así que ese es el cuidado que hay que tener. Siempre hay que estar atentos a estos pasos. Ahí lo tenemos. Miren, era positivo, ahora lo escribí negativo. El signo de desigualdad siempre igual. El 1 no cambia porque no lo he movido, sigue estando en el lado derecho. Y el que sí cambia es negativo 9. Ahora cambia a signo positivo. Pasa a positivo. Ahora vamos a resolver los dos lados. 4 menos 2 es 2x menor o igual
1 más 9 es 10. Ahora sí, vamos a dividir. Vamos a dividir entre 2 ahora, ¿verdad? Porque es el número que necesito eliminar. Vamos a dividir entre 2. Y siempre, si ustedes observan, lo resalto en otro color para que se vea. Se vea que es un número agregado. Pero, ojo, hay que agregarlo a los dos lados. Entonces, cancelamos. El lado izquierdo se convierte a 1. Y ahora escribimos la respuesta final. X es menor o igual que 10 entre 2, que es 5. Ahí lo tenemos. ¿Por qué no cambió el sentido de la desigualdad? Porque el número que agregué en la parte de abajo era positivo. Solo podemos hacerlo cuando es negativo. Vamos al inciso B. También vamos a hacer el doble movimiento. O sea que voy a mover el 3 para el lado derecho de la desigualdad. Y voy a mover X para el lado izquierdo. Y recuerden que al hacerlo, vamos a cambiar los signos respectivos. Hagámoslo. Nos daría aquí negativo. Negativo 5x. Y x, que está positivo, lo escribimos negativo. Menor que el negativo 11. Ojo con el signo, ¿verdad? El negativo 11, no hay que cambiarle los signos. Negativo 11. Y el 3, que está positivo, cambia a negativo. Ahora resolvamos los dos lados. Negativo 5 menos 1, porque aquí hay un 1 que no se escribe, ojo ahí, que es una falla también que encontramos muchas veces. Entonces hay que sumar 5 más 1 porque son de igual signo. Me daría negativo 6x menor que, sumemos ahora acá, 11 más 3 es 14, como los dos son negativos, el resultado es negativo. Y por último, vamos a agregar la división. Ahora, ¿qué número vamos a agregar? Vamos a agregar negativo 6. Vamos a agregar negativo 6. Ahí al problema, ¿verdad? Para poder eliminarlo en el lado izquierdo. A los dos lados. Puedo cancelar y me queda X. Me queda X. ¿Y qué pasó con la desigualdad? Esta desigualdad cambia de sentido porque agregué negativos. Entonces, por lo tanto, ahora ya no sería menor que, sino que mayor que. Y nos quedaría aquí 14 sextos, porque negativo entre negativo es positivo. Un paso más nos falta. Siempre que tengamos fracciones, se deben simplificar. Dejarlas en la mínima expresión. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sacamos mitad, ¿verdad? Dividimos entre 2, tanto el numerador como el denominador. Y nos queda 7 tercios. Y ahí ya no podemos seguir reduciendo la fracción y por lo tanto esa es la respuesta final. Y ahí tenemos la respuesta. La clave aquí fue notar entonces el punto B, ¿verdad? Donde cambia el sentido cuando dividimos entre negativos. Y aquí no cambió el sentido porque dividimos entre positivos. Esa es la clave. Manejando esos aspectos que explicamos al inicio, como pueden ver, no hay ninguna dificultad o no deberían de tenerla para resolver inecuaciones. Y la mejor manera de aprender, ¿verdad?, es poniendo en práctica lo aprendido. Así que les invito a que copien en su cuaderno los siguientes ejercicios y resuelvan conforme a lo que se aprendió en esta clase en el tema de inecuaciones lineales. Apliquen esas reglas que mostré al inicio y verán que no tendrán ninguna dificultad en resolver. ¡Feliz día!